A partir de ahora vamos a hacer un estudio de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Es un estudio que realmente es bastante relevante porque hay unas ideas, sobre todo en el mundo, de que los primeros capítulos de Génesis son un grupo de leyendas bíblicas jaladas de los pelos, eh, bastante deplorables y dignas de ser ignoradas como una especie de parte de la Biblia que no tiene tanta importancia, es demasiado mítica y por lo tanto no hay que darle mucho uso. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y por lo tanto es útil y es importante. Por supuesto que Génesis es fundamental para entender el Evangelio de Cristo. Aquí están las bases del Evangelio. Si quitáramos Génesis, destruimos el edificio de la cristiandad. Así de grave es la cosa. Por lo tanto, Génesis, los primeros capítulos en particular, son fundamentales. No son ningunas leyendas y mitos como veremos a continuación en los sucesivos estudios sobre este libro. No lo son en absoluto. Por lo tanto, para poder combatir ese tipo de idea equivocada sobre Génesis, es necesario que entendamos primero cómo se distancia el Dios que nos revela la Biblia, el Dios de los hebreos, de los dioses de otras culturas, porque para muchos historiadores, bastante equivocados por cierto, lo que sucede o que lo que se relata, perdón, en el libro de Génesis es considerado como fruto o una reformulación de creencias del cercano Oriente sobre tradiciones y mitos religiosos que en sus culturas pretenden describirnos el origen del universo, la creación e incluso la creación de los mismos dioses. Vamos a ver qué tan diferente es el Dios de la Biblia de esos dioses. Y eso nos va a dar las pautas para entender la singularidad y la excepcionalidad del Dios de los hebreos sobre todas las culturas de la faz de la tierra. En toda la historia nunca se presentó a un Dios de esta naturaleza. Es verdad que algunos filósofos pudieron entrever, y vamos a ver una cita de Romanos al final, que eso es posible y que Dios así lo quiso, que podamos inferir su existencia y podamos entender de que efectivamente hay un Dios todopoderoso que ha creado el universo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a empezar pues a responder estas preguntas y a considerar la singularidad de Dios, el Dios de los hebreos, con respecto a los demás dioses formulados por las distintas culturas de la humanidad. Vamos a ver ahora esta gráfica donde se ven unos arcos de colores para evaluar cuál es la extraordinaria coherencia de la Biblia. ¿Por qué decimos coherencia cuando vemos esta imagen de estos arcos coloreados? Pues la coherencia significa que los contenidos del principio o de una parte de la Biblia se correlacionan perfectamente con los contenidos de otras partes de la Biblia. Vemos que desde Génesis al principio hay un arco que va hasta Apocalipsis al final, en la parte derecha. De la izquierda a la derecha hay un montón de referencias cruzadas desde Génesis a Apocalipsis, que son las que estamos viendo en los colores, y fíjense la cantidad de ellas, es un número abrumador de referencias cruzadas que nos muestran cómo la Biblia es de coherente. Y yo mismo recuerdo la primera vez que leí la Biblia de tapa a tapa después de ser convertido a Cristo, cómo efectivamente pude comprobar que la Biblia era coherente. Y eso es un gran misterio. ¿Por qué es un gran misterio? Porque este es un libro, tiene 66 partes, 39 del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo Testamento, que han sido escritas en un lapso de ni más ni menos que 1500 años aproximadamente, por unos 44 escritores diferentes. ¿Puede uno pensar que un libro de esta naturaleza, de ese número de compilación de contenidos por tantas personas a lo largo de milenio y medio, sea posible que el gráfico que vemos se pueda dar, que pueda haber esas referencias cruzadas y que pueda correlacionarse? Eso no tiene ninguna explicación humana. Eso es un milagro. Y es un milagro que solamente se explica por el pasaje que vamos a ver a continuación. ¿Por qué la Biblia es coherente? ¿Cómo entendemos eso? Segunda de Pedro,
del 20 al 21, nos va a decir la respuesta. Aquí Pedro nos lo explica bien. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí encontramos la perfecta explicación sobre este fenómeno extraordinario. Ahora, observemos un detalle que es importante entenderlo bien, porque este mismo pasaje ha sido usado para decir en algunas iglesias que los creyentes no deben de leer la Biblia porque solo los doctos pueden interpretarla correctamente. Eso no quiere decir este pasaje. Fíjense, cuando dice de interpretación privada, está hablando de los escritores, no de los lectores. Cuidado, no está hablando de lectores, sino solamente de los escritores, los que escribieron la Biblia. Dice que no fue traída por voluntad humana, sino que estos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien guió sus mentes para poder escribir los contenidos de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios por esa inspiración del Espíritu Santo. Y la prueba de ello es justamente estos actos, estas referencias cruzadas. Nos demuestran categóricamente y nos dan la confianza de que efectivamente podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí tenemos la prueba visualmente explícita. Bien, ahora vamos a otro hecho extrañísimo. Empezamos con esta pregunta. ¿Son los hechos narrados en estos primeros capítulos de la Biblia, los 11 primeros, meros mitos y leyendas fruto de reformulaciones de otras similares en el cercano Oriente? En absoluto. Por supuesto que no. Pero, ¿qué los diferencia? Porque hay unos investigadores, historiadores que dicen, bueno, los primeros 11 capítulos de Génesis seguramente han sido recogidos de otras culturas del cercano oriente, como por ejemplo Sumeria. Recordemos que Abraham vino de Ur de los Caldeos, de Sumeria precisamente, o de las mismas culturas caldeas, el primer imperio babilónico, o de los asirios, o del segundo imperio babilónico, el neobabilónico, el segundo, y o Egipto, o de los hititas, o de cualquier otra tradición religiosa. Sin embargo, vamos a encontrar de que no hay precedentes. No hay forma de explicar. Estos historiadores se encuentran con una terrible dificultad que no pueden explicar de dónde sale el monoteísmo de los hebreos. ¿De dónde salen esas historias? ¿No será que es al revés? Que la Biblia nos da las historias correctas y que estas otras culturas han recogido esas historias y las han reformulado. Pues eso lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver ahora 5 diferencias cruciales entre este Dios y los dioses formulados por otras tradiciones religiosas, no solo del cercano oriente, sino del mundo entero. Pero antes vamos a ver la excepcionalidad del Dios de la Biblia. ¿Pudo proceder de otras culturas, como aquí aparece en este interrogante? Bien, el monoteísmo de la Biblia, de los hebreos, no tiene ningún precedente en la historia. No tiene precedente alguno. Y eso es un misterio que los historiadores no han podido dilucidar. ¿De dónde sacaron los hebreos este monoteísmo? Que no es que no hayan existido otro tipo de monoteísmos a lo largo de la historia y en muchas culturas del mundo. Algunos haciendo convivir ese Dios principal o supremo con otros dioses. Pero el monoteísmo estricto involucra solamente a un Dios, no a una compañía de dioses. Y aquí vamos a analizar el caso del Dios de los hebreos. Pero aquí, por supuesto, he puesto una ilustración donde aparecen Akenatón y Moisés, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen que Akenatón fue uno de los inventores, muy fracasado, por cierto, del monoteísmo, porque solamente le duró durante su mandato. Akenatón en el siglo XIV eh, se rebeló contra la tradición religiosa de los egipcios y propuso que a partir de ese momento, bajo su reinado y a la fuerza,
Egipto tenía que dejar a su multitud de dioses para poder honrar a un solo dios, que era el dios Sol, Atón. Y ahí, por ejemplo, vemos pues a Akenatón y una pequeña foto también donde se ve el culto de Akenatón hacia el sol, porque vemos un círculo y unos rayos que descienden hacia abajo, y está hablando pues ahí del culto a Atón, el culto al sol. Pero este monoteísmo fracasado de Akenatón, que solo duró muy pocos años, ¿es acaso precedente al monoteísmo de la Biblia? Por supuesto que no, porque para empezar, Moisés es del siglo XV, es decir, es más antiguo en el tiempo, el siglo XV antes de Cristo, y el Akenatón es del siglo XIV antes de Cristo. Aparte que vamos a señalar una de las diferencias entre el dios Atón y el dios de la Biblia, es que el dios Atón está asociado a un objeto del universo, mientras que el dios de la Biblia, Jehová, no tiene ninguna relación con ningún objeto o ser del universo. Es algo una diferencia muy notable. Por lo tanto, es un dios abstracto, y eso es lo que vamos a ver pronto. ¿Qué significa un dios abstracto? Pero antes, vamos a ver la primera de esas 5 características. Esto quizás es un término un poco raro, un tecnicismo, pero es muy importante. Es una característica de Dios que debemos considerar como muy importante. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios exógeno a su creación. ¿Qué significa exógeno? Es lo contrario de endógeno. Exógeno es externo a. Él está fuera de la creación, porque él no es un objeto creado, él es el creador. Y endógeno es cuando hablamos de alguien o algo que está dentro de, en este caso sería dentro del universo. Por eso he puesto un gráfico aquí donde vemos a Dios en una parte exterior a ese recuadro que sería la creación, el universo. Por lo tanto, eso es un hecho totalmente inédito en las culturas de Oriente Próximo y del mundo entero, porque Dios nunca, en ninguna de esas culturas o concepciones, es un Dios exógeno, sino más bien un dios endógeno. Un dios que lo podrías encontrar en alguna parte, como en esas películas de Star Trek, que encuentran un dios que al final era un demonio, o, en fin, muchas otras fantasías, o como esa famosa, no sé si recordarán, frase que dijo Yuri Gagarin, el primer hombre que fue al espacio, que por cierto él no dijo nunca eso, pero bueno, se le dice que dijo eso, que dije, fui al espacio y no encontré a Dios. Luego, evidentemente es una estupidez, ¿no? Porque evidentemente Dios no va a estar en un lugar determinado si es un Dios exógeno. Si fuera un Dios endógeno, sí, tendría sentido de que alguien pudiera decir que en determinado lugar va a encontrar a Dios. Pero no, el Dios de la Biblia es un Dios exógeno absolutamente. Otra cosa que también se aleja profundamente de muchas otras tradiciones religiosas sobre la creación del universo es que los mismos dioses están implícitos en ese proceso creacional, de tal manera que se forman lo que se llama teogonías, donde se habla del origen de los mismos dioses. Por lo tanto, ahí vemos pues esas diferencias entre una cosa y la otra. Jamás la Biblia habla de una teogonía. En la Biblia y en Génesis vamos a encontrar que no existe ninguna teogonía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno e increado. Por lo tanto, no hay forma de que hablemos de la formación de Dios, porque el propio concepto de Dios en la Biblia nos está diciendo que Dios es un ser absolutamente increado, que sí, Él ha creado el universo, pero no tenemos ninguna revelación de una creación de Dios o de la formación de Dios en un determinado momento del tiempo. El Dios de la Biblia es un Dios absolutamente increado y eterno. No tiene otro creador. No puede haber una cascada de creadores como algunos suelen decir por ahí, o Carl Sagan, por ejemplo, cuando decía y soplaba y las burbujas del universo, uno podría decir que es un creador, pero ¿y quién creó al creador? ¿No? Ese argumento es muy pueril, muy usado, por cierto, ¿eh? Muy usado el término, muchos hablan de ¿y quién creó al creador? Pero el concepto propio de Dios, del Dios que se desprende de la Biblia, es precisamente un Dios increado, un Dios eterno, un Dios que evidentemente es exógeno a la creación, no puede ser un objeto creado y es absolutamente eterno. No hay teogonía alguna en la Biblia para hablarnos de la formación o el origen de Dios. Bien, vamos a ver el otro punto
importante que nos distancia absolutamente el Dios de los hebreos del Dios de otras culturas. El carácter único, absolutamente único de Dios. Aquí vemos, aquí he puesto el concepto, es un Dios único, sin paralelo, es decir, que no hay ningún otro Dios a su costado con el mismo poder y sabiduría y también con la capacidad creadora. No existe ningún Dios paralelo a Dios. Tampoco existe un predecesor, es decir, un Dios que le preceda. Absolutamente no, porque Dios es eterno e increable. No hay predecesor, tampoco hay sucesor, es decir, un Dios que pueda preceder hasta el fin del Dios presente. No, Dios es eterno, Dios nunca te acabará, nunca terminará y nunca tendrá ningún sucesor, ni lo necesita. Es, por tanto, un Dios único, sin paralelo, sin predecesor y sin sucesor. Vamos a ver lo que nos dice precisamente esto, el pasaje de Isaías 43, del verso 10 al 3. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Clarísimo. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Yo creo que el pasaje es absolutamente contundente. No ha, no ha habido antes de él formado ningún Dios, ni lo será después. Él es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos ahora al otro punto, también en Isaías 44, del 6 al 8. Eso también es un punto interesante. A veces la gente les cuesta difícil entenderlo, pero también es real. Si Dios es exógeno, está fuera del universo, tiene necesariamente también que ser extratemporal, es decir, estar fuera del espacio y del tiempo. Recordemos que el universo no solamente es un espacio de cosas, el universo es el espacio y el tiempo al mismo tiempo. Es lo que los físicos llaman el universo bloque, es todo el espacio a través del tiempo, ¿no? Digamos, son cuatro dimensiones, no tres solamente. Pues bien, ¿qué implica esto? Si Dios ha creado el universo, Él no puede estar sujeto al tiempo del universo. Ahora bien, para poder comunicarse y tener relación con sus hijos, con nosotros, es necesario que Dios pueda introducirse en el espacio-tiempo, sobre todo, vamos a decirlo, en el tiempo, para poder eh, interactuar con nosotros. Imaginemos un disco de vinilo. En un disco de vinilo, el pasado, el presente y el futuro están todos absolutamente puestos en el disco. ¿Cuándo es que tienes un presente? Cuando pones la aguja, la colocas sobre los surcos del disco y en ese punto donde está tocando la aguja, ese viene a ser el presente. A una determinada velocidad, obviamente, se desarrolla todo ese conjunto de surcos y sus perturbaciones que hacen que generen una onda de audio que tú escuchas y puede ser música, puede ser palabras, un discurso, lo que sea. Pero va a tener una secuencia pasado, presente y futuro, porque tú el resto de lo que ya pasó, los surcos, ya no lo estás escuchando, tampoco se escucha lo que está en el futuro del surco, mejor dicho, de la aguja. La aguja viene a ser tu marcador temporal, tu presente. Pero cuando tú quitas la aguja, vas a tener todo el pasado, presente y futuro del disco en tus manos. Para Dios, el universo es algo similar. Para Dios, todo el pasado, presente y futuro está en sus manos. Pero Él tiene que interactuar, introduciéndose en el tiempo para poder interactuar con nosotros y estar interactuando dentro del tiempo de una manera temporal, ¿no? Si no, no podríamos pensar, no podría haber conciencia ni nada por el estilo. Tiene que haber un curso temporal y de esa manera Dios trabaja con nosotros. Pero él tiene una perspectiva mucho más amplia y aquí este pasaje lo va a decir con claridad. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice,
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y nada fuera de mí, y fuera de mí no hay Dios. Repito, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo estoy en el pasado y yo estoy en el futuro. Y fuera de mí no hay Dios, no hay paralelos, como vivimos antes. Y luego dice lo siguiente, en verde, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene, es decir, el futuro, y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Yo creo que aquí este pasaje nos ha establecido con toda claridad que Dios conoce toda la línea temporal, toda la historia de la humanidad, toda la historia del mismo cosmos. La conoce Dios de principio, cuando la creó, hasta su final. Dios lo conoce todo porque Dios está fuera del tiempo, pero puede introducirse en el tiempo, por supuesto, a voluntad para poder interactuar con sus criaturas. Bien, vamos a ver otra característica de Dios. Esta es una que la conocemos mucho por los estudios básicos que tenemos en la Biblia. Tenemos un Dios todopoderoso. Él está al control de todo. Es cierto que puede haber dos tipos de situaciones. Las guiadas por la voluntad activa de Dios, lo que Dios quiere que suceda, y la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite que suceda, aunque no es su voluntad. Pero aún así, incluso lo que Dios permite puede ajustarlo para que sus propósitos sean cumplidos. Fíjense esta profecía de el rey Ciro el Grande, 2 siglos antes de que este rey actuara en la historia. El profeta Isaías ya desde el siglo VII estaba hablando de algo que sucedería en el siglo V, o siglos, creo que estamos hablando, perdón, del siglo octavo al siglo sexto, sería más preciso. Bien, la cosa es que vemos aquí lo que dice Isaías 45 del 5 al 7. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más Dios que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué quiere decir aquí? Que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que en su voluntad ha dispuesto que deba suceder. Él puede acotar la maldad humana, el desvarío del ser humano, el desvarío de la naturaleza, acotarlo, ponerle límites para que pueda cumplirse sus propósitos, sus objetivos. Y eso es porque es un Dios todopoderoso. Bien, ahora vamos a ver otra de las características de Dios. Y esto es muy importante, por cierto. Dios, el Dios de los hebreos, el Dios que nosotros conocemos, es un Dios abstracto. Ahora, esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no puede ser vinculado a ninguna de las imágenes de un ser o una cosa del universo. Es decir, que es un Dios que no va a tener ninguna asociación visual a una imagen de los contenidos de su propia creación. Eso significa abstracto, que no se puede visualizar. Por lo tanto, no es como los demás dioses de las demás culturas. Las demás culturas, incluso el mismo Atón, de Akenatón, era un dios visualizable a través de la figura del sol. Otros son a través de las figuras de personas, de animales, demonios. Algunos tienen también objetos geográficos, como por ejemplo un río, el Ganges, es un dios para los hindúes, o las montañas son los apus para los hombres andinos. En fin, hay muchos tipos de objetos que pueden ser considerados como deidades, pero que son visualizables. Ninguno de ellos es abstracto. Y aquí es donde vemos pues la diferencia entre el Dios hebreo
y el Dios de las demás naciones. Dios es un Dios abstracto. Ahora, fíjense que en los dos primeros mandamientos, sobre todo en el segundo, ya se está definiendo la abstracción de Dios. Vamos a analizar lo que nos dicen estos dos mandamientos. Primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dice si son abstractos o no, pero es evidente que Dios no quiere que el corazón humano deje de amarle en primer lugar a Dios para dirigir ese amor a otro objeto, que puede ser una figura religiosa, pero también puede ser, ojo, y eso lo trataré en otro mensaje posterior, puede ser una persona, un trabajo, un hobby, un objeto, un patrimonio, etcétera. Puede algo que ame tanto el ser humano, le dé tanta atención que se convierte en un ídolo, en un dios. Por eso, no solamente vamos a aplicar ese primer mandamiento a dioses religiosos, también podemos aplicarlo a otras cosas, ya lo veremos en el futuro. Ahora bien, el segundo mandamiento ya sí es mucho más claro. Ahí nos está diciendo con toda rotundidad lo siguiente. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna. ¿Por qué? Porque si haces una de esas imágenes, tu corazón va a tender a convertirlo en un Dios. Y es lo que está prohibiendo precisamente el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como sabe Dios que el hombre tiene esa enorme propensión a convertir ciertas imágenes, objetos, personas o demonios en dioses, pues aquí hace una taxativa prohibición de que no te harás ninguna imagen. Dios tiene que ser un Dios abstracto, no visualizable, pero que puedas tú entender perfectamente que Él existe y es poderoso, pero no visualizable. Ahora, uno dirá, sí, pero en el día de hoy, nosotros los cristianos, ya después de la venida de Jesús, que es Dios que se encarnó en la tierra como un ser humano, y tenemos ya, podríamos visualizar en cierta manera a Dios, ya no podía necesariamente ser un Dios abstracto como se pensaba antes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Juan, cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice, una cosa nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no habéis visto al Padre? Quien me ve a mí ha visto al Padre. Y claro, allí nosotros ya, después de 2000 años de la venida del Señor a la tierra, podemos decir que quien ve a Jesús ve al Padre. Pero bueno, a Jesús tampoco lo podemos, no tenemos una foto de Jesús, pero más o menos podemos entender que Dios tiene la imagen de Jesús. Y también en Colosenses 1:15 dice que Jesús, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero bueno, en sí, la definición original, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento y sobre todo en Génesis y en el resto de la Biblia, salvo por supuesto esta última revelación que nos ha sido dada ya posteriormente, miles de años después, es que Dios tenía que ser un Dios abstracto no visualizable. No había llegado Jesús todavía, por lo tanto no podía ser visualizable todavía. Bien, vamos a continuar entonces con la consecuencia de esta última característica de la abstracción de Dios. ¿Qué pasó? La gente aceptó de buena gana esa cualidad de Dios como un Dios abstracto. Lamentablemente no. Veamos lo que dice Isaías 44 del 9 al 11. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí no acaba el pasaje, por cierto. Vamos a ver en dos pantallas más el pasaje completo. Fíjense cómo Dios aquí, a través de Isaías, está razonando para poder mostrarnos cuán insensato, cuán necio y cuán estúpida es la idolatría. Yo creo que esto va también para nosotros, porque ahora vamos a ver si esto son cosas del pasado o también del presente. Bien, vamos a seguir viendo. Luego dice los versos 12 al 17. Dice, el herrero toma la tenaza
trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Aquí viene la parte fuerte. De él se sirve luego el hombre, ¿para qué? Para quemar, y toma de ellos para calentarse. Hasta ahí muy bien. Enciende también el horno y cuece panes. Muy bien. Hace además un dios. ¡Wow! Fíjense, está cociendo panes, pero se le ocurre que una parte del madero va a ser un dios, la talla de un dios. Y lo adora. Eso es lo peor todavía. No sé, una cosa que fuera, si fuera una talla, podría decir, bueno, es una obra de arte. Pero no. Lo peor del caso es que tiene la absoluta estupidez y necedad para que esa talla que va a ser con esa parte de la madera se convierta en un objeto de adoración. Dice luego, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque Dios, perdón, porque mi Dios eres tú. Qué terrible insensatez. Acaba de hacer de un pedazo de madera una talla, la considera Dios, la adora, se arrodilla ante ella y todavía le dice, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Se puede ser tan estúpido y tan fantasioso? Pues sí. Y el último pasaje dice lo siguiente, Isaías 44, del 18 al 20, dice, no saben ni entienden, hablando de este tipo de personas, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Vaya, 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 qué corazón tan engañado y envilecido. Para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Repito, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No son estos objetos, estas esculturas, pura mentira? Y hacemos la pregunta, ¿es esto algo del pasado? ¿Se practicaba esto hace 3.500 años y ya hoy día ya no? ¿Se ha superado? Qué bueno fuera, ¿no? Pero no, absolutamente no. Miren estas dos fotos. Son fotos de una tienda cualquiera, que cualquier persona puede ir si quiere para comprobarlo, de iconos religiosos. Evidentemente estamos hablando de iconos religiosos católicos. No todo el catolicismo participa en esta idolatría. Sobre todo el catolicismo nórdico no es tan idolátrico o casi no lo es. No quiero poner a todos los católicos en un saco, no es mi intención. Pero el catolicismo latino del sur de Europa y de América Latina sí es profundamente idólatra. Y esto no podemos disculparlo. Yo sé que algunas personas que pueden ver este vídeo en estos momentos y sean católicos pueden sentirse ofendidos y puedan tener un gran malestar y querer no seguir viendo o no. No me importa realmente si las personas por los contenidos que yo exprese se van del canal o ya no quieren ver ninguna prédica posterior, porque no estoy aquí para agradar a nadie, ni para que me pongan likes, ni para nada de eso. Simplemente para exponer lo que la Biblia dice, lo que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios condena algo tan radical y rotundamente, pues yo tengo que decirlo también. Y la Biblia, si las personas, estas personas que tienen simpatías hacia estas cosas, pudieran haberla leído por lo menos una vez, descubrirían con bastante sorpresa que gran parte de la Biblia condena la idolatría. Y que si hay una persona en el mundo que conozca más sobre lo que es un amor no correspondido, ese es Dios.
porque cuántas veces su pueblo Israel le fue infiel por la idolatría. Y cuántos profetas tuvieron que hablar al pueblo para señalarles su terrible pecado de idolatría. Si verdaderamente una de estas personas leyese el Antiguo Testamento al completo, incluso el Nuevo también, entendería perfectamente esto. Pero muchas veces lo que les ciega es su terrible amor, digo terrible porque los condena realmente, hacia su propia religión, hacia sus propias creencias religiosas, cuando su amor debería ser a Dios y a su palabra. Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, no puedes estar adorando a Dios, adoras a otra cosa. Y eso es fundamental. Para yo conocer qué es lo que Dios quiere, tengo que leer la Biblia. Y tengo que obedecer lo que la Biblia dice. Y si yo estoy haciendo lo que la Biblia no dice, lo que Dios condena, y pretendo ser cristiano y pretendo ser de Dios, pues me estoy engañando a mí mismo. Y eso no puede ser. Aquí al final hago un comentario de esta parte, de las imágenes que vemos aquí, que muchas personas dicen que, bueno, tienen un objeto religioso en casa, tienen estos iconos, y dicen, bueno, yo lo que hago con este personaje religioso es una veneración, pero no lo estoy adorando, porque se supone que, claro, adorar solo a Dios. Pero yo les pregunto, desde el mismo hecho en que tú oras a esa entidad, sea cual sea, ya estás considerándole un Dios, porque no puedes tú orar a alguien que no sea un Dios. El único que puede tener la multiconciencia de oír las oraciones de miles o millones de personas al mismo tiempo, ese es Dios. Y el único que tiene el poder de contestarlas, ese es Dios. Por lo tanto, si tú crees que una entidad que no es Dios es capaz de oír tu oración y contestarla y darte lo que tú quieres, entonces eso es adoración a esa entidad. Por lo tanto, y si oras a una entidad que no es Dios, eres un idólatra. Así de simple. Por lo tanto, esto no lo podemos soslayar. Eso es adoración a un ídolo. Ahora, aquí vemos también, por cierto, en las imágenes, la abundancia de iconos de María. Hay que comentar lamentablemente esto. En realidad, la Iglesia Católica tiene un problema. No toda, pero sí gran parte del sector muy grande de ella, quizás en su punto neurálgico, la curia romana, también lo apoya en mayor o menor medida. Pero hay una religión parásita dentro del cristianismo católico, porque el cristianismo católico tiene la parte buena que su cristología está bien conservada, y eso es bueno, pero lamentablemente hay una serie de añadidos, de infiltrados teológicos, que le hacen muchísimo daño, por decirlo menos. Y uno de ellos es la mariolatría. La mariolatría es el hacer de la bienaventurada Madre de Jesucristo, nuestro Salvador, que merece todo el honor, por cierto, de hacerla una diosa que ensombrece al propio Jesucristo. Ahora dirán, no, no, que no hacemos eso. No, pues sí, sí lo hacen. Y podemos comprobarlo en muchas iglesias. Cuando uno va a la iglesia, te fijas solamente en el altar mayor. No digo que todas las iglesias, felizmente no todas, pero hay muchas que sí, que son fundamentalmente mariolátricas. Y en el altar mayor vas a ver que el icono de María es el prominente y Jesús aparece, sí, por supuesto, tiene que aparecer de alguna manera, porque si no, no sería cristianismo, o no se pretendería llamar a eso cristianismo, en algún sitiecito, escondidito, más chiquito, un crucifijo, por lo general es un crucifijo, siempre Jesús en su peor momento, en la cruz, no, no el Jesús resucitado, que sí también hay iglesias católicas que sí tienen a Jesús resucitado, y las felicito, porque eso ese es el énfasis correcto. Pero otras, muchas otras que no, pues, María es el factor prominente, y no solamente en la iconografía, sino también en la misma liturgia, los mismos contenidos de los mismos cristianos católicos mariolátricos, que ellos enfatizan siempre que María es intercesora ante Jesús, que bueno, como Jesús está muy ocupado, muy liado, y aparte que tiene un mal genio, pues mejor es apelar primero a María para que interceda y haga una especie de puente. Entonces es una intercesora entre el creyente y Jesús. Eso no tiene ninguna base bíblica. Y es más, es bastante terrible, peligroso, porque si tú puenteas a Jesús, estás puenteando tu camino a la salvación. Es Jesús quien te salva, el que murió en la cruz por ti. No fue María, ni fue José, ni fueron los apóstoles, ni ningún otro personaje especial. Fue Jesús. Por lo tanto, es a Jesús quien tienes que dirigir tu adoración. Es Él el foco de tu amor, no
otro personaje. Por muy entrañable que sea, y evidentemente María lo es, no es el sustituto de Cristo. Cuando se hace a María una diosa, como lo hacen lamentablemente, la están convirtiendo en un anticristo. Recuerden que anticristo es un término que no significa necesariamente contra de Cristo, sino en sustitución de Cristo. Un sustituto de Cristo se convierte en un anticristo. Y han hecho de María un anticristo. Eso es muy penoso, muy lamentable, porque María no se merece esa deshonra, pero ellos que creen honrarla, en realidad la están deshonrando y están haciendo de María algo terrible que sin duda ella no va a probar en lo absoluto. Y que es tan horrible y feo ante los ojos de Dios. Bien, vamos a ver un último pasaje de Romanos el 1, del 18 al 15, para que veamos cuál es la culpabilidad del hombre respecto a esto. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y que eso provoca la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está aquí diciendo con toda claridad Pablo es que desde el principio de la fundación del mundo, los seres humanos han tenido la capacidad de, con su razonamiento, inferir la existencia de Dios, vislumbrar su eternidad, vislumbrar su poder, vislumbrarlo como creador, desde el principio. En realidad todos los seres humanos han tenido esa capacidad y sin embargo no la han aprovechado. Y es más, podemos ver incluso en el estudio de las distintas tradiciones religiosas del mundo que en muchas culturas han existido ciertos filósofos eh, que han podido entrever en medio de su oscuridad, solamente por el uso de la razón, la, el vislumbre del Dios Todopoderoso y Eterno, y no de esos diosesillos de pacotilla que son los dioses del popular, de la gente común y corriente. Los mismos en Perú, los mismos amautas del imperio incaico, eran los sabios, los filósofos, también cuestionaban que Inti fuera el Dios supremo y decían, no, no puede ser que este Dios que cumple con una regularidad sea un Dios todopoderoso. Debe haber un Dios más grande que él, que no podemos tener ninguna imagen. Fíjense, un Dios abstracto, que a él se lo llamaron Viracocha en la sierra y en la costa Pachacamac. Y también podemos remitirnos incluso a los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, también con solo razonamiento elucubraron sobre la existencia de un Dios abstracto, todopoderoso y creador. O sea que no es que el ser humano no pudiera tener eh, los elementos para poder entrever por su razonamiento de que existe un Dios abstracto, todopoderoso, exógeno, que no pertenece a la creación, sino que es el creador. Sí lo podían hacer. Y aquí Pablo nos está diciendo con toda claridad que eso se puede razonar perfectamente, incluso un campesino lo puede entender. Pero sin embargo, el corazón humano entenebrecido y necio, con injusticia, detuvo la verdad. Por eso dice, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, fíjense, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense lo que dice aquí, que hay dos formas de manifestarse esa injusticia. Una,
que la vemos hoy en día también con mucha claridad en el materialismo ateo, que dice que, bueno, no quiere ver, no quiere entender la inferencia de Dios clarísimamente deducible de las cosas hechas, de la creación misma, de la propia existencia de la vida y del universo, y se niega a reconocer que Dios existe. Y se ufanan en que todo tiene una explicación materialista, algo que ya analizaremos más adelante con más detalle. Y la otra forma es a través de la idolatría pura y dura, que simplemente que en lugar de reconocer ese Dios abstracto, ellos simplemente se allanan a usar a dioses visualizables a través de imágenes de personas, demonios o cosas. Y esa es la gran tragedia, el gran pecado, la gran injusticia del necio corazón humano, que no debemos de practicar de ningún modo. Es condenable tanto para negar a Dios como para remitirse, incluso bajo el pretexto de ser una religión cristiana, a otras entidades como dioses menores y no al verdadero Dios, que es nuestro Padre Celestial y que es nuestro Señor Jesucristo, quien podemos visualizar ciertamente, aunque no sabe exactamente cómo fue, pero que Él es quien murió en la cruz por nosotros y a quien debemos focalizar nuestro amor y nuestra fe. Vamos a las conclusiones finales. Vamos a ver estos 4 puntos y el tercero, las 5 características de Dios que hemos visto. En primer lugar, vimos que la Biblia nos señala a Dios como es un libro coherente por el hecho de que el Espíritu Santo ha inspirado a sus autores y por eso es la palabra de Dios. No fue simplemente un fruto de ellos que se les ocurrió escribir algo y eso fue, no. Y por eso existe ese gráfico que vimos de esa extraordinaria coherencia de referencias cruzadas que pudimos ver a través de sus arcos de una cantidad enorme, y eso verdaderamente es una señal clarísima de que la Biblia es la palabra de Dios. Luego, el hecho de que el monoteísmo hebreo, tal cual lo conocemos según la Biblia, no tiene ningún precedente. Luego también vimos que se distingue Dios de los dioses de otras partes del mundo, de otras tradiciones religiosas, por 5 aspectos, 5 características que son muy distintivas. Una es exógeno, no pertenece al universo, es único, no tiene ni paralelo, ni predecesor, ni sucesor, es extratemporal, vimos que está fuera del espacio y del tiempo, aunque puede introducirse dentro del tiempo para interactuar con nosotros, es todopoderoso, no se escapa nada a sus propósitos, él todo lo puede acotar para que sus propósitos sean cumplidos, y por último es un Dios abstracto, no visualizable. Hoy en día, a través de Cristo, podemos tener una idea de Dios como por la propia misma figura de Jesús, pero en sus condiciones iniciales teológicas, el Dios de la Biblia nunca fue un Dios visualizable, sino un Dios abstracto, hasta la venida de Jesús, donde ya Jesús mismo viene a ser la imagen visible del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Y por último, tenemos un Dios que tuvo cierto acercamiento con, con algunas propuestas filosóficas muy racionales de muchos filósofos en algunas partes, pero que nunca, aunque se acercaron mucho, incluso los filósofos griegos se acercaron bastante, nunca llegó a reemplazar ni a formar lo que la revelación propia de Dios a través de la Biblia nos ha señalado de quién es Dios. Por lo tanto, yo creo que para empezar a estudiar Génesis, los primeros 11 capítulos, y también para abordar la Biblia entera, podemos decir que es importantísimo tener este precedente, esta introducción, para poder entender perfectamente por qué la Biblia y por qué esos primeros capítulos no son capítulos de payasadas ni de cosas risibles, sino que vamos a ver que tienen una profundidad teológica extraordinaria, que posiblemente no la hayáis descubierto aún, lo vamos a ver ahora en los sucesivos mensajes, pero que en primer lugar nos señala a un Dios muy diferente, pero muy diferente de los conceptos de Dios de otras culturas. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra tan maravillosa, ese libro tan coherente que es la Biblia, Señor. Te damos gracias porque tú allí te revelas. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser obedientes a lo que tú nos señalas en ella, que podamos saber abrir tu palabra, estudiarla y escudriñarla para poder verdaderamente ser nutridos de ella, de tu consejo,
y obedecerlo para honrarte y glorificarte. Porque en ella hallamos a Jesús y en ella podemos creer en Él y saber que tenemos vida eterna por haberle recibido en nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.